Muy buenas noches a todos. Un saludo. Bienvenidos a la tercera emisión de nuestro programa Haz lo Legal, cortesía del Quinto Poder. Un agradecimiento a Leti y a todos los colaboradores por esto. Y reiteramos saludos a todos los que nos acompañan en esta emisión. Estoy viendo en el chat a Chango Pong, Mike, Nopalón, Diabol, Antenita. Y bueno, los que que no hayan participado propiamente en el chat ahora. Como todas las semanas, el programa lo vamos a intentar hacer de manera sencilla, no nos vamos a meter en tantas honduras legales, en tantos tecnicismos, pero les reitero que estoy abierto a cualquiera de las preguntas, pueden hacer sus comentarios y vamos a tratar de irlos contestando, ¿no? El tema de hoy es un tema un poco largo. Vamos a tratar de reducirlo y si es necesario nos vamos a tomar un programa más porque creo que es importante. Máxime la realidad, lo que acaba de suceder el sábado en el Distrito Federal, ¿no? El tema entonces es el sistema penal mexicano, el procedimiento penal mexicano, el vigente, digamos, en lo que es la federación y en el Distrito Federal y una cantidad de entidades federativas aún, y el nuevo sistema acusatorio penal mexicano, que es el llamado de los juicios orales, que está por entrar en vigor en toda la República y que actualmente pues solo lo han logrado establecer de manera completa en las entidades federativas de Chihuahua, Estado de México y Morelos. Existen otros estados que lo tienen de manera parcial o que no han realizado todas las gestiones. Digo, hasta hay una nota actualmente del ministro Silva Mesa del día de hoy que está hablando precisamente de la preocupación que existe ante la lentitud para poder establecer este sistema actualmente, ¿no? En fin, vamos a entrar en materia. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que estamos para atenderlos, ¿no? Bueno, quisiera comenzar con una explicación más o menos breve de lo que es el sistema mexicano que ha estado en vigencia durante los últimos años y que actualmente va a ser abrogado por la reforma constitucional que se dio el 18 de junio de 2008, o mediante la publicación del decreto con el cual se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, fracciones 21ª y 23ª del 73, la fracción séptima del 115 y la fracción 13ª del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la llamada reforma del sistema acusatorio penal. Antes que nada, saludos Murdred y saludos Poncho Sac. Gracias por estar aquí. Bueno, hablando del sistema anterior, que todavía está vigente en la mayoría de los estados y que, digamos, en las dos entidades que políticamente son más importantes en la República, llámese la Federación y el Distrito Federal, sigue permeando, ¿no? El sistema actual, vamos a llamarlo una especie de sistema semi-inquisitivo, está formado de 3 etapas principales, o al menos en mi caso yo lo considero que son 3 etapas principales. Podríamos llevarlo hasta 5, pero las 3 etapas principales es la etapa ministerial, la etapa del preproceso y la etapa del proceso penal. Todo esto conlleva el término procedimiento penal. No me voy a ir en tecnicismos, pero no es lo mismo procedimiento a un proceso penal. Vamos a entrar entonces en materia. El proceso penal actual, el proceso inquisitivo, comienza con lo que se le conoce como una denuncia ante la entidad que tiene la obligación, mediante el artículo 21 constitucional, de la investigación y persecución de los delitos, la entidad conocida como Ministerio Público, que es el representante social. El Ministerio Público es aquel que está encargado de la investigación, de la recepción de las denuncias y posteriormente de la acusación en un proceso penal. Cabe mencionar que el Ministerio Público no es una instancia del Poder Judicial. Mucha gente tiende a confundir esto. El Ministerio Público es una instancia dependiente del Poder Ejecutivo
es decir, es una instancia del gobierno, llámese como por el Ministerio Público, entiéndase PGR, PGJ y vaya, todas las procuradurías de los estados, ¿no? Ese es el Ministerio Público. Todos los ministerios públicos tienen diferentes competencias, así como son los fueros. Hay delitos que son federales, hay delitos que son locales, ¿ok? Tendríamos que atender a la naturaleza no me voy a meter muy a fondo en este tema, pero la federación tiene una serie de delitos que están contenidos en el Código Penal y hay delitos que están homologados, que existen en ambas legislaciones, en la legislación de los estados y en la federal, pero la diferencia estriba en que la federación conoce cuando tiene que ver con miembros gubernamentales, con miembros que ejercen el poder público, ¿ok? Ya sea que como afectados o como sujetos activos de un delito. Pues bien, vamos, reiterando, se realiza una denuncia ante el Ministerio Público, depende del delito, puede ser una denuncia que cualquiera la puede realizar, cuando son delitos como un homicidio o un robo, y otros delitos que son a petición de parte o de querella, que solamente la parte interesada puede formular la denuncia. Una vez formulada la denuncia, el Ministerio Público va a realizar una serie de actuaciones. Primeramente va a aperturar lo que se le conoce como averiguación previa. La averiguación previa es la instancia con la cual el Ministerio Público empieza a recabar todos los datos y elementos que considere necesarios para formular una especie de acusación, si es que lo considera, digamos, necesario, si ha lugar a formular acusaciones. El Ministerio Público va a ordenar diligencias, va a empezar a hacer investigaciones, va a citar a testigos. Puede darse el caso de que ordene la detención. Hay que ser muy técnico en este caso. Quiero aclarar que una detención y una aprehensión no son lo mismo. A pesar de que en el mundo fáctico tienen la misma naturaleza, la detención es una orden que gira el Ministerio Público y la aprehensión es una orden que libra un juez. ¿Ok? Puede haber el caso, como lo que sucedió en este sábado, que la denuncia se inicia con una remisión de los policías de los detenidos. ¿Por qué? Porque se pueden detener por flagrancia o por cuasi flagrancia o caso urgente. La única manera en la que una detención sea válida sin que se emita un documento como es la orden de detención es que se haya detenido a alguien en flagrancia, es decir, que se detenga en el acto que se está cometiendo el delito, digamos, cuasi flagrancia, que sea en instantes posteriores, por ejemplo una persecución, o caso urgente, que es un supuesto en el cual tiene que haber un delito que se considere grave y que el Ministerio Público, digamos, tenga elementos suficientes para sospechar que la persona se puede extraer de la acción de la justicia. En este caso podría operar el caso urgente, de otra manera es con un orden de detención. Entonces, el Ministerio Público realiza todas sus diligencias y ellos, mucho ojo, toda la gente que esté interesada con esto, el plazo es constitucional. El Ministerio Público solamente tiene hasta 48 horas para formular su determinación. Una vez hechas todas sus investigaciones, el plazo se va a extender a 96 horas cuando estemos hablando de delito de delincuencia organizada. Si no es el delito de delincuencia organizada, vamos a hablar de 48 horas. Quiero formular un paréntesis porque esto lo vamos a utilizar mucho en el siguiente sistema penal. La delincuencia organizada se considera cuando estamos en un supuesto en el que están actuando 3 o más personas de manera reiterada y frecuente con el objetivo de cometer ilícitos. Es importante considerar el concepto reiterado y formal frecuente, que exista una especie de organización estratégica, jerarquías y todo esto. ¿Por qué? Porque si no estamos hablando de alguien que se reúne siempre para delinquir y que haya sido un grupo de personas que no se conocían y que en ese momento se les ocurrió, el delito se llama asociación delictuosa, ¿ok? Y no es de la gravedad de la delincuencia organizada. Estamos hablando de esto. Van a pasar las 48 horas, todas las personas que están detenidas en el Ministerio Público y que no han sido, digamos, no se les resolvió tanto el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal,
tienen que quedar en libertad, ¿ok? No pueden pasar más de 48 horas una persona en el Ministerio Público sin que se le haya determinado lo que haya sucedido. Obviamente, una averiguación previa puede tardar mucho más si no hay detenido, ¿ok? Hay averiguaciones previas que se quedan mucho tiempo porque no existe el detenido, no existe la parte, ¿cómo se llama?, transgresora de la ley, lo que se le conoce a veces como las averiguaciones contra quien resulte responsable, QRR en la jerga, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en el supuesto de que efectivamente se cumplen las 48 horas. El Ministerio Público tiene dos posibles, son tres posibles determinaciones. Uno que se le conoce como la reserva, que es cuando la averiguación previa no está con detenido y todavía faltan elementos para poder continuar con la investigación. Entonces, pues se decreta la reserva, la averiguación previa se va, digamos, a la congeladora, ¿no? Otra determinación es el no ejercicio de la acción penal. El no ejercicio de la acción penal es cuando, hablando coloquialmente, el Ministerio Público no encuentra elementos suficientes y no va a continuar, no va a ejercer nada. De ahí se queda el asunto. Vale hacer la mención, el no ejercicio de la acción penal es un acto impugnable por vía de amparo indirecto, ¿ok? Y la otra determinación, que es la que vamos a tomar ahora, es la denominada ejercicio de la acción penal, que es cuando el Ministerio Público encuentra los elementos suficientes para iniciar y para acusar, digamos, a la persona o a las personas que tiene como presuntos responsables, decide ejercer la acción penal y turna en este momento el expediente a un juez federal o local que se encuentran en los reclusorios, repito, dependiendo del delito. PGR y PGJ van a hacer esos ejercicios de acción penal. Una vez que se realiza dicho ejercicio, el juez va a recibir este pliego de ejercicio de la acción penal y esto se le conoce como consignación, ¿ok? La consignación es el momento en el cual el Ministerio Público envía su investigación y que considera fundada al juez para que comience la siguiente etapa que estamos hablando, que es la etapa del preproceso. En este momento, el juez va a recibir la averiguación previa a la consignación y lo primero que va a hacer es ratificar la legalidad de la detención. ¿Ok? Ya lo mencionamos, la detención por cuáles son los casos que se pueden dar, ¿no? Entonces tiene que ratificar la legalidad. Si no es legal la detención, el juez en ese momento va a dejar libre al probable responsable. En caso de ratificarla, se dicta lo que se le conoce como auto de erradicación. El auto de erradicación es no más que decir, te tengo por recibida tu consignación y el expediente se va a quedar ahora aquí, en el Poder Judicial. En ese mismo auto va a empezar a correr el plazo, que es un plazo fatal. También vamos a regresar 72 horas. No puede pasar de ese plazo el juez para dictar su siguiente auto, o 144 si estamos hablando de delincuencia organizada, o puede extenderse las mismas 144 a petición del probable responsable para formular mayor cantidad de pruebas, ¿no? También se va a dar el caso de otro de los elementos bien importantes y muy famosos de la justicia mexicana. Se va a tomar lo que se le conoce como la declaración preparatoria, que es cuando el presunto responsable ya da su primera manifestación ante el juez. Cabe hacer mención que todo esto de la consignación ya estamos hablando en un juzgado y por lo tanto en un reclusorio. Todo lo anterior era en una agencia del Ministerio Público. Voy a hacer una especie de pausa, vamos a leer el chat a ver si existe alguna duda o algún comentario para no irnos perdiendo, ¿no? A ver, déjenme revisar. Dice el Nopalón Alex, en caso de demandar a algún director empresarial, ¿a qué instancias debo acudir? A la Procuraduría de tu localidad, aunque depende de qué delito lo vas a acusar, ¿no? Pero si por lo general son delitos locales. Si estás en el DF, creo que es tu caso, Nopalón, a la Procuraduría del Distrito Federal, donde se encuentre las oficinas de esta persona, ¿no?
Otra pregunta que veo, Antenita, se supone que eso debe hacer el MP, el asunto que no lo hace. Existen medios para forzar al Ministerio Público a hacerlo. Se los comenté el otro día. Vayan a lo que se le llama el teléfono rojo en las dependencias del Ministerio Público y formulen sus quejas. Ahí van a sancionar a los funcionarios que no realicen bien su trabajo. Dice Antenito, y me enteré que 6 policías declararon en contra de 60 presos y en lo mismo. Bueno, esa es una inconsistencia legal. Vamos a ver qué dicen los jueces, ¿no? Parece que no. Quinto poder, los testigos se ofrecen con nombre y datos. No es kermés para que pasen los que efectivamente. No crean telenovelas, procedimientos penales no son como los hacen ahí. Así es. Digo, olvídense de este tipo de Televisa y todas estas cosas. La ley es diferente, ¿no? No existe el delito de corrupción, se le conoce como cohecho al delito, bueno, depende, hay muchos delitos diferentes, ¿no? Cohecho, está el peculado, hay muchas, o sea, son diferentes circunstancias, como tal no se le llama corrupción. Habría que ver qué fue la conducta, pero sí está contemplado distintos delitos de lo que en la jerga común se le conoce como corrupción, ¿ok? En fin, bueno, parece que no hay no hay dudas o comentarios en particular. Vamos a continuar. Posteriormente, estamos hablando del periodo de preproceso. Les dije, hay 72 horas en lo que el juez tiene para resolver con todo lo que se le entregó al Ministerio Público. Se da la declaración preparatoria. Mucho ojo, todas las personas que a veces creen que esto no sucede. El procesado es el primer momento en el cual se le hace conocimiento a veces de la acusación y de quién lo está acusando. Estos datos de la confidencialidad pueden ser ocultados cuando son delitos de delincuencia organizada o a criterio del juez, ¿no? Pero por lo general se le hace sabedor quién es el que le está formulando la acusación, ¿ok? Y por qué se le está formulando. Se le leen sus derechos y bueno, vamos a suponer pasan las 72 horas. Si después de 72 horas no se ha dictado ningún auto, de nueva cuenta sale libre. Entramos al supuesto de que se dictó un auto en el periodo de las 72 horas. Por auto quiero que entiendan, auto o acuerdo es lo mismo, ¿no? Y sentencia es diferente. Sentencia es la que pone fin al juicio, el auto es un mandamiento judicial en pleno procedimiento o fuera de este. Entramos a la etapa de las 72 horas y el juez va a dictar su auto. Aquí por lo general vamos a hablar de 3 autos diferentes, los que se pueden dictar por lo general en esta circunstancia. Mucho ojo, vamos a hablar del asunto relacionado a la temporalidad en la que está la situación de los chicos del 1 de diciembre. Hay de 3 sopas. Número 1, se puede dictar auto de libertad con las reservas de ley, cuando el juez no encuentra los elementos suficientes de la acusación del Ministerio Público y los va a dejar en libertad, ¿ok? Existe otro que se le llama auto de sujeción a proceso. El auto de sujeción a proceso es cuando sí te voy a iniciar con el juicio, pero como es un delito no grave, te vas a poder estar llevando el juicio afuera, en la calle, nada más que hay que acudir a firmar, como se le dice comúnmente, o hay veces que se le otorga una especie de fianza que pueden pagar, una caución para poder estar libres llevando el juicio, cuando son delitos que lo permitan, delitos graves no, como por ejemplo el que se les está imputando a los muchachos del 1 de diciembre, es un delito grave. Y el otro es el que no le gusta a ninguna de las personas, el auto de formal prisión. El auto de formal prisión, mucho ojo, toda la gente que está con esas dudas, que le cree a veces a López Dóriga, a tipo de ignorantes legales, el auto de formal prisión no tiene nada que ver con una sentencia condenatoria. Cuando te dicten un auto de formal prisión no es que ya te sentenciaron, sino que el juez está encontrando elementos suficientes para aperturar un juicio en tu contra. El auto de formal prisión engendra
que vas a permanecer interno durante el tiempo que lleve en tu juicio, que no es lo mismo a que ya esté sentenciado, ¿ok? La auto de formal prisión también lleva lo que habíamos platicado el otro día, también la autosujeción al proceso, que es la pérdida de los derechos políticos y otro tipo de circunstancias, pero para fines que nos interesa, nos vamos a la apertura de la tercera etapa del procedimiento, que es la que se le conoce como el proceso penal, que es el juicio. En el juicio ya no vamos a hablar de términos legales, de plazos legales, vamos a hablar de la etapa de la preinstrucción, de la instrucción, de la formulación de conclusiones y de la sentencia. En esta etapa es donde vamos a ver los careos, donde vamos a ver las pruebas, donde se van a realizar toda una gama de diligencias tendientes a probar o desvirtuar lo que está sucediendo, ¿no? Que va a ser el Ministerio Público, es el que va a participar. La parte ofendida no participa propiamente y él es el que va a ofrecer las pruebas, se van a realizar careos, se van a realizar testimoniales, todo lo que se imaginen, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de los delitos. Hay veces que se hacen periciales cuando son delitos de cuestiones financieras, es más delicado, hay que tratar con peritajes contables, con actuariales, una gama enorme, ¿no? Vamos a cerrar la instrucción como tal, todos entendemos el verbo instruir es como, enseñar, hacer del conocimiento a, el juez se está llegando de todos los elementos, esa es la instrucción. Cerrada la instrucción, se va a hacer el llamamiento a sentencia. Previo a esto, el Ministerio Público y la defensa van a formular sus conclusiones. Por lo general y por lógica, el Ministerio Público realiza conclusiones acusatorias o condenatorias, según como les guste el término, y la parte de la defensa hace las conclusiones absolutorias. Es decir, las conclusiones no es nada más señalar, yo digo que es inocente porque sí, no, o sea, es un razonamiento lógico jurídico bastante técnico, ¿no? Eso ya es una materia de abogados penalistas. Pero bueno, este es lo que se realiza. Una vez conformado y concretadas las dos conclusiones, se le da vista a las partes. ¿A qué me refiero con dar vista? Perdón el tecnicismo. Por dar vista me refiero a que si el Ministerio Público formula sus conclusiones y esas conclusiones se le enseñan a la defensa para ver si ellos argumentan algo relacionado con esto, para tratar de desvirtuar las conclusiones del MP. Y viceversa. Una vez terminado esto, se va a hacer el llamamiento al dictado de la sentencia, que es, la etapa más importante del juicio, que es cuando el juez va con todos los elementos en función a lo que dice la ley, a lo que se ha verificado. Mucho ojo, hago otro paréntesis, la materia penal es bastante rígida en eso, no se puede hacer sentencias penales por analogía ni por mayoría de razón, sino se tiene que atender al contenido literal del numeral, ¿no? El delito solamente existe cuando la conducta que se está buscando encuadra exactamente en lo que dice la ley, no hay más ni menos, ¿ok? Bueno, aquí vamos a dictar la sentencia, la cual, puede venir en un sinfín de sentidos, pero los dos más importantes es la condena, ya sea prisión definitiva, o puede ser a servicio social, la fianza, la reparación del daño, todo esto, ¿no? O la absolución de la causa, digamos. Ese es el final de un procedimiento penal. En lo que se conoce como original, porque si nos vamos, el procedimiento puede seguir por el recurso de apelación, ya cualquiera de los dos, normalmente el afectado, ya sea que si se absolvió el Ministerio Público o si se condenó la parte de la defensa, van a promover una apelación que la va a resolver lo que se conoce como las salas penales en materia local o los tribunales unitarios de circuito en materia federal. Ellos van a resolver esta apelación. Lo que resuelva la apelación va a ser la sentencia definitiva de ese juicio,
salvo que se promueva un juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito. Ya lo que dijera el colegiado, eso sí ya es derecho inapelable y así quedó, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar vamos a leer de nuevo el chat, a ver si encontramos algún otro comentario, y si no vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? A ver, déjenme ver el chat, ¿dónde me quedé? Están con lo del 1 de diciembre. Peculado cohecho como tal corrupción es un concepto, efectivamente. El Nopalón, el exdirector de Zapasa de Cuernavaca, tenía varias empresas fantasmas a su nombre. Y todas ellas, bueno, por lo que me imagino es un delito sí es un delito financiero. Lo puede ser ante la Procuraduría del Estado de Morelos. Es donde puedes formular tu denuncia. Parece que no veo otro comentario más concreto en función. Muchas gracias, señorita G, MMRMRV, se hace lo que se puede, muy amable. Así digamos, de manera muy breve y concisa vamos a concebir el procedimiento penal que existe o que ha existido durante mucho tiempo en nuestro país. Es un procedimiento rígido, bastante técnico y por lo general, o el casi 90% escrito, ¿ok? Tiene una serie de defectos muy grandes. Por ejemplo, hay veces que el interno nunca conoce al juez de cara, digamos, porque el que lleva las audiencias es el secretario. Digo, lo sé por experiencia propia. Entonces, es difícil. Luego uno bien sabe que las cosas escritas no manifiestan otra serie de elementos que podrían desvirtuar muchas cosas. Y en realidad a veces tiende a ser un procedimiento difícil y tedioso, ¿no? Los juicios llegan a durar años. Entonces, pues este es el procedimiento que sigue permeando, que va a extinguirse, por cierto. Hay un plazo fatal. A más tardar en 2016 esto ya no va a ocurrir, pero bueno, hasta el día de la fecha en la Federación existe este juicio, ¿no? Todos aquellos detenidos por narcotráfico, por ejemplo, llevan este tipo de proceso, no otro. Ahora bien, parece que no hay dudas en función del procedimiento anterior, del proceso penal como existe actualmente. No, parece que no. Bueno, entonces voy a tratar a ver, dice Mordred, Alex, pero luego vas a denunciar hechos y resulta que no califica como delito, te mandan a casa. Habría que ver qué es lo que están denunciando. Hay veces que efectivamente lo que se denuncia no califica como un delito. Reitero, en materia penal, artículo 14, párrafo 4 de la Constitución, en los juicios del orden penal no se puede dictar sentencia o analizar por mayoría de razón o por analogía, lo cual se puede hacer en civil, o en familiar, o en mercantil, o en laboral, o todas estas materias. En penal no. Entonces reitero, si la conducta que se está denunciando no es calificativa de delito, pues no se puede perseguir. Ahora, mucho ojo, hay conductas que no son delictivas, son sanciones administrativas. Entonces, tocayo, en este caso en particular, si tú sientes que te están atendiendo mal, si te mandaron a casa y no estás conforme, hay que promover una queja ante el mismo Ministerio Público y para obligarlos a que aperturen la averiguación previa si crees tener la razón en ese sentido, por lo menos que te den una solución o una respuesta formal, ¿no? Repito, atendiendo al artículo 8 de nuestra Constitución Política, que sigue vigente, el derecho de petición. A toda petición escrita le debe recaer una respuesta de la autoridad, aunque claro, la petición debe ser formulada por escrito y de manera pacífica. Y ellos deben de responder. Si tú le formulas un escrito en el cual estás inconforme, ¿por qué no te están aperturando una averiguación previa en función de lo que tú manifiestas? Pues ellos tienen que responder. ¿Ok? En fin, bueno, parece que no hay una duda más grande en este sentido. Entonces vamos a hablar del siguiente tema, que sí es igual de importante. Mucho ojo, sobre todo las personas que viven
en el Estado de México, en Chihuahua, en Morelos y en algunas entidades donde se está llevando a cabo de manera parcial, como Nuevo León, por ejemplo, que es lo que se conoce como el sistema penal acusatorio, que es el nuevo orden, digamos, en el que van a dirimirse los conflictos penales. Tocayo, lo hice, me salieron con que el servidor estaba caído, tiene que esperar 14 horas. De que se esperen sus horas, hay que meterles una queja. Hay que hacer valer nuestros derechos, ¿sabes? Formúlales una queja, tienen que responderte. Bueno, reitero, el sistema penal que sigue vigente en México, el que he estado mencionando, va a ser abrogado por un nuevo sistema, el sistema de los juicios orales. Vamos a tratar de hacer un símil con lo que existe en Estados Unidos, que es el sistema que hemos visto. El sistema de justicia penal acusatorio nace, o la intención aquí en México, para equipararlo con países que llevan este tipo de juicios, como son los de las películas, por ejemplo, que está el jurado, que están hablando las partes. Y, por ejemplo, hay países que eran como Chile, como Colombia, como España, o principalmente, por supuesto, Estados Unidos de América, que son los países en los cuales se ha llevado este tipo de juicio a cabo. Reitero, ya vamos a entrar al tema del juicio, del procedimiento oral. El 18 de junio de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ya he mencionado de la reforma de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Todos estos son garantías individuales de seguridad jurídica. A ver si en algún programa les interesa que platiquemos de garantías individuales. Es un tema bien divertido, bien interesante. Puede ser que lo tratemos, vamos a hablar de esto, pero bueno, las fracciones 21ª y 23ª del artículo 73, a saber, las facultades del Congreso de la Unión, la fracción 7ª del artículo 115, a saber, los municipios y los estados, y la fracción 13ª del apartado B del artículo 123, estamos hablando de las funciones de los policías y agentes de seguridad de la Federación y de los estados, es decir, los cuerpos corporativos de seguridad pública y de seguridad nacional, todos de la Constitución Política. Digamos que la envergadura de esta reforma no solamente son parteaguas en los temas de procuración de impartición de justicia, sino vamos a hablar de un cambio, ¿cómo decirlo?, de paradigma de todos los actores de un estado jurídico. ¿Por qué? Porque fue un cambio completo. Salimos de un sistema, como les había mencionado, preinquisitivo a un sistema acusatorio. Quiero hacer la ejemplificación, o bueno, la aclaración de a qué me refiero con sistema acusatorio y con sistema inquisitivo. El sistema que mencioné anteriormente es un sistema en el cual primeramente se formula la denuncia y se va a resolver en función de que primeramente se atiende a la culpabilidad de la persona y después a la existencia de los hechos. En este sentido, el juez que va a resolver es el que recibe la investigación, y a su vez va a resolver. En el sistema acusatorio adversarial que vamos a llevar ahora no es así. El sistema adversarial le da la carga de la prueba al que acusa. Aquí en México, antes de este sistema y en el sistema anterior, tú como acusado tienes la obligación de casi de probar tu inocencia, cuando es un absurdo, es un sinsentido. Normalmente el que acusa tiene que probar, eso es una máxima casi de lógica, ¿no? Bueno, pues en el sistema mexicano no aplicaba de esa manera, ahora sí va a aplicar así. Y vamos a hablar también de que en el sistema acusatorio primeramente se va a verificar la participación de la persona y después la materia delictiva del hecho. Esto ya es técnica jurídica, ¿no? Pero bueno, para pronto, el juez que está llevando la investigación no es el mismo que va a resolver. Esto hace un sistema diferente. Y vamos a entrar en materia. Todos aquellos que están llevando
clases de derecho, que inclusive han escuchado 1000 veces de términos jurídicos, vamos a empezar a olvidar algunos términos porque van a desaparecer, ¿ok? Voy a hacer como un paréntesis, cabe hacer mención que la entrada en vigencia de este nuevo sistema penal se da mediante los artículos transitorios de la misma reforma. Aquí habría que distinguir, había entidades como Chihuahua, por ejemplo, que en el momento de la reforma ya llevaban juicios orales con distinta dinámica, pero ya los llevaban. En este caso entró en vigencia hasta al día siguiente de su publicación. En las entidades que son la mayoría, incluida el Distrito Federal y la entidad federal, que no llevaban este sistema, se les ha dado un plazo como máximo de 8 años para llevar la vigencia. Si estamos hablando que se otorgó en 2008 la reforma, entonces es hasta 2016. Es el límite que se tiene para instaurar a cabalidad todo el sistema penal acusatorio, ¿ok? Bueno, retomando, vamos a olvidar algunos términos, vamos a desaparecer términos como averiguación previa, desaparece auto de formal prisión, desaparecen desaparecen muchas cosas. Vamos a ver sobre la marcha, nos vamos acordando de esto. Vamos a leer el chat antes de entrar en la materia concreta. Dice Mike, el derecho penal es objetivo. Así es, 100% objetivo. A veces los hechos no son constitutivos de delitos, sino cuestiones civiles, efectivamente, y administrativas. O sea, Antenita, los procedimientos no son los malos, sino quien imparte la justicia. Así es, como todo en este país, uno puede ver la Constitución o las leyes de nuestro país, si se aplicaran a cabalidad, seríamos muy distintos, ¿no? Mordred, un martirio, denunciar en el Estado de México, horas de espera, fallas en... Sí, ¿qué te puedo decir? Es terrible. Y eso en todos lados, ¿no? Como lo leía un poquito arriba en el comentario de Let. El derecho mexicano es hermoso, las personas que lo aplican no. Así es. Buenas noches, Braulio Cisneros, ¿cómo estás? Eso de careo es una jalada, deberían ser juicios orales. No, Palón, son dos cosas diferentes, un careo y un juicio oral. El careo es un medio de prueba, el juicio oral es la especie, ¿no? Pero ambos existen. Entonces, bueno, vamos a retomar. El juicio, el sistema acusatorio mexicano va a partir de una serie de principios como que es público, es decir, la mayoría, todas las audiencias deben de ser públicas, salvo que estemos hablando de cuestiones de violación, de delincuencia organizada, o que a criterio del juez se deba de llevar en secrecía este tipo de audiencias, ¿no? También es adversarial. ¿Y a qué me refiero con adversarial? El juicio es adversarial, ¿por qué? Porque vamos a enfrentar una especie de contienda. La fiscalía, que es el Ministerio Público, contra la defensa. No nada más estar escuchando al Ministerio Público denunciarte y acusarte y tú no decir nada, ¿ok? Eso olvidado. Y también la oralidad, que es el principio básico del sistema nuevo, que ya vamos a dejar las cosas escritas, todo va a ser oral. Todo va a ser, o por lo menos el 95% de las actuaciones van a ser de manera oral. Ahora bien, el procedimiento penal acusatorio se puede dividir en 3 etapas generales, que es lo que se le conoce primero la etapa de instrucción o de investigación, la segunda es la etapa intermedia o del juicio oral, y la tercera es la etapa ya de la sentencia. Podemos señalar otras 2 etapas, que sería la etapa de la impugnación y la etapa de la ejecución. Pero bueno, ya de ejecución estamos hablando de un mundo muy amplio. No creo que sea un tema muy interesante para hacer una especie de programa didáctico lo que es ejecución de sentencias, ¿no? Pero bueno, existe también. Si en algún momento les interesa, podemos hacer en un programa aparte o, híjole, no sé si nos podemos ir. Va a ser un poquito desgastante hablar de toda la reforma y de todo lo que se cambió, pero se cambiaron una serie de garantías, se adhirieron unos principios que no estaban contemplados en la Constitución, fundamentales como la presunción de inocencia, que actualmente es la primera garantía del imputado. Vamos a olvidar ese término de probable responsable, ahora se va a llamar imputado.
El imputado tiene la presunción de inocencia, por ejemplo, y mucho ojo a aquellos que les guste el derecho, que les gusten las mañas legales. Atentos, nunca se les olvide el contenido del artículo 20 en su apartado A y en su fracción novena. Esa es la base de todos aquellos delitos que salen, digamos, como un fracaso para la Procuraduría o las Procuradurías, porque habla de la legalidad de las pruebas, ¿ok? Una prueba mala vida es una prueba ilegal. Entonces, eso es una de las mañas, de los artilugios que probablemente algún día, si les interesa, también podemos platicar. Pero en fin, vamos a regresar. Ya me estoy yendo mucho del tema. Este proceso inicia con lo que se le conoce, digamos en la jerga, como la noticia del crimen, que es cuando el Ministerio Público se va a enterar de que hay un hecho delictivo. Reitero, aquí vamos a hablar a través de una denuncia para no irnos tan lejos, ¿ok? El Ministerio Público, al recibir la denuncia o hacerse de conocimiento de lo que sucedió, va a aperturar lo que se le va a conocer ahora y ahora se le conoce en muchos lados como la carpeta de investigación. Chicos que están en el Estado de México creo que están familiarizados a veces con las noticias del término carpeta de investigación, ahora así se llama. La carpeta de investigación no tiene las mismas capacidades que tiene la averiguación previa, ¿ok? ¿Por qué? Porque la averiguación previa tiene lo que se le conoce en efectos legales la facultad vinculatoria. ¿Qué estoy hablando con esto? Fácil, que todas las actuaciones, todos los documentos que el Ministerio Público integra en una averiguación previa son de plena validez y de plena eficiencia. A veces el Ministerio Público, digo, qué mal que los acuse, pero realizan una serie de atrocidades, modifican constancias, le incluyen cosas, le quitan hojas. Bueno, ya se imaginarán, no estamos aquí en México, ¿qué podemos pedir? En la carpeta de investigación, todo lo que haga el Ministerio Público no tiene validez legal, no tiene efecto vinculatorio, ¿ok? Solamente es una investigación, pues, interna para con ellos mismos. Puede suceder, obviamente, que los detengan y que lleguen con detenido y se inicie la carpeta de investigación en este momento. Pero vamos a hablar del supuesto de que no existe el detenido, ¿no? El Ministerio Público se puede tardar lo que desee en realizar este tipo de carpeta de investigación para encontrar elementos que considere fundamentales para realizar una acusación posterior, ¿no? El plazo límite es lo que se le conoce como la prescripción de la acción penal. Todos los delitos prescriben en un determinado tiempo, 10 años, por regla genérica, y en algunos casos son diferentes los plazos, ¿no? Pero bueno, él puede realizar la investigación cuando no tiene detenido, quiero aclarar eso. Una vez que el Ministerio Público considera que ha encontrado elementos suficientes, va a realizar y va a ir ante una de las nuevas autoridades de nuestro sistema penal acusatorio, que es el juez de control. Mucho ojo, no se les olvide este término, juez de control. Este es un juez fundamental en el proceso acusatorio. El Ministerio Público va a ir ante el juez de control y le va a hacer una solicitud para que el juez de control realice lo que se le va a llamar una audiencia de imputación del delito. ¿Qué es esto en términos normales? El MP le va a solicitar al juez que cite a la persona a la que está investigando, a la que tiene como imputado, para que el juez le diga, ¿sabes qué? Te cito porque formalmente el Ministerio Público te está acusando de esto y de esto y de esto y de esto. ¿Ok? Aquí estamos hablando de dos circunstancias o de una serie de circunstancias diversas. Ya la imputación se da. Si el delito es considerado grave, se puede ordenar que la persona quede privada de su libertad, que sea detenida, o si no es grave, pues nada más se le hace de conocimiento y se le informa que va a ser llamado posteriormente a lo que se le conoce como la audiencia de vinculación a proceso, que vamos a ir un poquito más adelante con esto, ¿no? Vamos a suponer en otro supuesto de que la persona que fue que el Ministerio Público, detuvo a la persona que lo llevó en flagrancia.
En este caso no puede tardarse lo que quiera, tiene el plazo que habíamos mencionado antes, el plazo de las 48 horas para resolver, igual aquí se homologa, es el mismo plazo, y dentro de esas 48 horas va a ser la solicitud de la audiencia. En este caso es un caso particular, en esta audiencia no nada más se le va a hacer la imputación, porque es obvio que la persona que está siendo detenida ya sabe que lo están acusando de algo, ¿no? Entonces, bueno, se hace la audiencia, se le imputa, y en ese mismo acto se va a hacer lo que se le llama la vinculación a proceso. Este auto de vinculación a proceso va a ser las veces, o de no vinculación a proceso, cualquiera de las dos, o sea, eso va a ser las veces de lo que se recuerdan que era el auto de formal prisión, o el auto de sujeción a proceso, o el auto de libertad. Esto va a ser el equivalente del auto de vinculación a proceso. ¿Ok? En este auto de vinculación a proceso el juez va a decir, ¿saben qué? Todo lo que dice el Ministerio Público es suficiente para poder iniciar una etapa de investigación. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar ya la etapa con el juez de control. Mucho ojo, aquí es una de las diferencias más importantes entre los dos sistemas. Una vez dictado el auto de vinculación, vamos a empezar, se puede dictar ya la prisión preventiva, como les había mencionado. Del mismo modo se puede hacer un auto de no vinculación a proceso y ahí queda muerto el juicio, ¿no? Pero bueno, supongamos que se dicte el auto de vinculación. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a empezar la investigación, ahora sí formal. Lo que era la averiguación previa, ahora sí va a iniciar. Pero mucho ojo, ahora la investigación la va a dirigir el juez. El juez de control le va a decir al Ministerio Público, ¿sabes qué? Tu acusación es por los delitos tal y cual. Y el juez a su criterio va a decir, para mí esto tú lo puedes acreditar en 2 meses, ¿no? En 1 mes. Y es el tiempo que tiene el Ministerio Público para realizar tus actuaciones. Aquí la ley es muy concreta y la Constitución también lo es. Cuando es un delito que merite hasta 2 años de prisión, el máximo que le va a conceder el juez son 2 meses. Y cuando sean de mayor envergadura, van a ser 6 meses como máximo lo que tiene el Ministerio Público en esta etapa de investigación. Aquí el MP no va a poder hacer las diligencias que se le dé su gana, sino tiene que ir a solicitarle al juez. Oye, quiero hacer tal, y el juez le va a ir ordenando y lo va a ir guiando sobre qué diligencias puede realizar. No solamente el Ministerio Público, la parte ofendida también puede participar. Esta es otra diferencia con el sistema anterior, ¿no? Y desde luego la defensa va a participar. Aquí mucho ojo. Esta es una cuestión fundamental. El juez de control nunca va a poder abrir la carpeta de investigación. Él no puede ver esa carpeta. Él solamente puede ir guiándose con las pruebas que le van a ir solicitando, pero él no la puede ver. De aquí lo que les había comentado del sistema acusatorio. El mismo juez que realiza la investigación no es el que resuelve. Entonces él no puede ver, ¿no? ¿Por qué? Porque se presumiría que si el juez de control observa la carpeta, al momento que lo envíe al tribunal oral o al juez oral, van a realizar una especie de, pues no sé, de sesgo, ¿no? Porque ya conoce de antemano lo que tiene la carpeta. La carpeta sí puede ser vista por la defensa o por los ofendidos, ¿no? Pero por el juez no. A ver, voy a hacer un breve paréntesis, una pausa para observar las preguntas del chat. Dice Cisneros, yo tengo un caso congelado de hace 1 año y medio. Y todo porque se perdió un papel. Es una realidad, eso es verdad. ¿Cuántos años por violación? Es un delito grave, de 15 a 40, depende de la entidad federativa, pero por lo general es eso. Clio, buenas noches, un saludo. Ya que se dio la sentencia, ¿se puede revertir? Antenita, lo que les había comentado, depende de quién la dio. Si la sentencia la otorgó el juez penal, sí, por medio de la apelación. Si la sentencia de la apelación aún así no te favoreció, por medio del amparo directo. Ya la sentencia del amparo directo es inapelable, que es la tercera instancia, la mal conocida como tercera instancia. Mike, sí, así es como te lo comenta Mike. En cuestión, digamos al revés, primero se apela y después se pide la revisión. Pero eso lo hace la defensa del detenido, pero si el MP se da cuenta que no era así, no entiendo la pregunta.
El MP también puede promover apelación, amparo no, pero apelación sí. Bueno, ya estamos cerca de terminar, creo que vamos a tener que seguir la explicación del juicio oral en otro programa, pero vamos a tratar de terminarlo más adelante que podamos sin cortar en un detajo en un tema que pueda funcionar, ¿no? Estábamos en el supuesto de que ya empezó la investigación del juez, del Ministerio Público ordenado por el juez. Supongamos que termina los plazos. Entonces, el juez le va a decir al MP, ¿sabes que ya terminó tu tiempo? O el MP va a decir, ya terminé. Culmina la investigación. Y en este caso va a suceder lo que se le conoce como la depuración del proceso, que lo va a hacer el juez. Una vez que culmina la investigación, el MP va a decir, ¿sabes qué? Sí formulo acusación o me desisto, ya veo que no tiene sentido, ¿no? El MP puede decir que ya no tiene sentido y hasta ahí acaba el problema. O el MP puede formular su escrito de acusación, la defensa obviamente los escritos de descargo, y aquí vamos a entrar en la etapa de pruebas ante el mismo juez de control. El juez de control va a desechar, va a admitir y va a desahogar todos los medios probatorios que se promovieron en este juicio, todos y cada uno, ¿ok? Y una vez que termine de desahogarse todo, se señala una fecha de audiencia. Mucho ojo, los juicios orales tienen como duración máxima 2 años, entonces son rapidísimos. Y se va a señalar una fecha de audiencia para todo esto. Ok, estamos hablando de lo que si recuerdan, es un símil a la instrucción y a la preinstrucción que habíamos mencionado en el procedimiento anterior. Una vez que termina esta situación, es la última etapa, porque esto es algo que omití comentar, pero bueno, también es cierto, desde lo que les he comentado de un principio hasta esta etapa es la última vez en la cual se puede realizar una especie de acuerdo o de medios alternativos de solución de conflictos, lo que no se tiene en el sistema anterior más que en el perdón del ofendido en algunos delitos. En este caso, las partes pueden llegar a un convenio para ya no ir al juicio oral, sino decir, ¿sabes qué? Llegamos a este convenio, vamos a hacer esto y con esto queda terminado el problema, ¿no? Y ese juicio y ese convenio se eleva a sentencia y ahí termina el problema. No sé si hayan visto, por ejemplo, en Estados Unidos suele suceder que muchos terminan haciendo trabajo comunitario, o que dicen, ¿sabes qué? Me interno en la cárcel tantos días y con esto ahí queda el problema. Este es el mismo tipo de solución de controversias. Ha funcionado muy bien en los sistemas orales en México hasta la fecha porque ha descargado de muchos juicios asuntos menores que con acuerdos previos se zanjan, ¿no? Es el último momento, si las partes no llegan a un convenio, ya no hay manera de convenir y ya nos vamos a ir al juicio, a la sentencia, ¿ok? Bueno, ya no vamos a irnos más lejos, nos falta una etapa solamente, pero no quiero explicarla de manera pues corta, que no quede claro, entonces no tendría sentido pues solamente por acabar el programa. Se nos fue la hora, vamos a terminar la siguiente emisión con este proceso y vamos a dar un espacio a dudas, a comentarios de esto. Si van a tener dudas o esto, pues formúlenlas, váyanle pensándolo si les interesa y adelante, ¿no? Entonces, ya será que posteriormente al análisis podemos seguir con el tema, con las garantías o vamos a explicar de manera breve o más concreta la reforma. Pero bueno, entonces vamos a despedir porque ya son 10:58 en mi reloj es la hora que tengo. Ya se viene el programa de Don Polo del Poder de la Música, no se lo pierdan. Y bueno, veo que no hay otro comentario en relación al tema en el chat. Pues agradezco a todos, espero que haya sido por lo menos funcional la explicación. Es un tema bastante pesado a veces, tiene muchos vericuetos. Hay cosas que pues obviamente se tienen que omitir porque vamos a empezar a detenernos, es muy técnico, es un árbol bastante grande lo que hay, pero pues cualquier duda, cualquier inquietud podemos centrarnos en un tema en particular cualquiera de los dos sistemas y con todo gusto lo atendemos, ¿no? Reitero agradecer a Poncho, Mike,
Frijol, Antenita, veo también por aquí a Don Crío, al Diabol, al Nopalón, a Led, a los Cisneros, al Tocayo y a todos aquellos que nos estuvieron acompañando, muy amables, es un placer y bueno, espero que haya sido digerible. Una disculpa de antemano por la falta de prosa el día de hoy, estuve un poquito complicado, mi día un día un poquito difícil, entonces como que ando un poquito bloqueado, ¿no? Pero una disculpa de antemano, agradecerles a todos y reiterarles, nos estamos escuchando y viendo la semana que entra para este programa de Hazlo Legal. Un agradecimiento a Mislet, a todos los colaboradores del Quinto Poder por darme el espacio y bueno, nos estamos viendo la semana que entra. Ya saben, cualquier duda, cualquier propuesta son bienvenidas. Ya saben que estoy aquí en el chat o a veces en el de Braille y pues muchas gracias, que tengan una excelente noche, se quedan con Don Polo, muy amables. Buenas noches. Llámenle a los paramédicos en mismo. Cuidado, señorita. Sí. Está golpeado. Oye, voltea para acá. Muchacho, voltea.